Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas muy importantes respecto a la ciudad y su vinculación con el catastro. El catastro, como bien sabemos, es un elemento y una herramienta muy importante, sobre todo para trabajos y proyectos de desarrollo de una ciudad y sobre todo para poder enmarcarse dentro de las normas de las distintas municipalidades y también de los diferentes entes regionales y gobiernos nacional, que pueda conllevar a poder desarrollar mejoras y sobre todo vincular el tema de ordenamiento territorial y también poder resolver los problemas que ahora nos aquejan, el tema del desarrollo sostenible, tema de medio ambiente. Entonces vamos a desarrollar y vincular el tema de la ciudad con el catastro como tema principal. Las cuestiones vinculadas, sobre todo con lo urbano, se ha adquirido una gran centralidad en la geografía y en gran medida, sobre todo, en la correlación con su presencia e importancia social. Los asentamientos urbanos o asentamientos humanos, y sobre todo en Lima, una ciudad, una mega ciudad de 10 millones de habitantes hasta la fecha, es muy importante tomar en consideración el tema catastral, por cuanto muchos de los aspectos fundamentales como ciudad ha sobrepasado los límites técnicos y sobre todo de dimensión de medio ambiente y desarrollo sostenible. Entonces vamos a hacer relevancia a algunos temas importantes sobre este aspecto de gran importancia. Entonces, siendo Lima una gran ciudad, siendo una ciudad tan industrial, adicionalmente al haber desarrollado una explosión demográfica y haber tenido una gran amplitud de poder sobrepasado los límites de avance y sobre todo con temas de invasiones, ¿no? Se ha podido incrementar digamos, con mucha explosión este tema. Entonces, por lo tanto, hacemos una comparación, por ejemplo, con los temas de globalización y el crecimiento rápido de la ciudad. Por ejemplo, nos indica la UNESCO y nos indica la evolución del número de megalópolis, ciudades con más de 8 millones de habitantes. Entonces, resume por sí sola las grandes tendencias demográficas y geográficas del presente siglo. Por ejemplo, en el año 1950, el número de megalópolis existían en número de 2. En número de países desarrollados teníamos también 2. Y en países subdesarrollados no teníamos ninguno. En el año 1975, el número de megalópolis o ciudades grandes ya se incrementaba en un valor de 11. Y en los países desarrollados teníamos un incremento a número de 6. Y los países subdesarrollados se introducían en esa fase en un número de 5. En 1995, el número de megalópolis estaba en 23 ciudades
y en países desarrollados se mantenía en número de 6, y en los países desarrollados se mantenía o se incrementó a 17. En el año 2015 el número de megalópolis creció a 36 y los países desarrollados mantuvo una línea horizontal respecto a ciudades en crecimiento. Y en países subdesarrollados ese crecimiento creció a 30 y sobre todo en Asia a 22. Como se observa en el cuadro, el fenómeno de urbanización se está produciendo de ritmos muy diferentes según los continentes. Y las 6 megalópolis más importantes en el 2025 se proyecta a Tokio, se proyecta a Bombay, Lagos, Sao Paulo, Dhaka y Karachi. Y en contra de la mayoría de las previsiones, el crecimiento demográfico ha disminuido en muchas ciudades, especialmente en países en vías de desarrollo. El mundo está menos dominado por las megalópolis de los que se había previsto, y las previsiones de que México o Calcuta llegaran a los 40 o 30 millones de habitantes no se ha cumplido. Y las relaciones entre la evolución de las ciudades y los cambios económicos, sociales, políticos y culturales no están claras. Las grandes ciudades son un caos organizado, ¿no? Y lo vemos muy especialmente en nuestra ciudad de Lima y también obviamente en muchas ciudades importantes del Perú. Arequipa, Chiclayo, Piura, Iquitos, ¿no? Son ciudades en crecimiento. El tema central es que no tienen buenos servicios. También lo mismo ocurre en ciudades de menor demografía. Aumento de la población urbana. El aumento de la población urbana también se incrementa, sobre todo, como ejemplo, en Norteamérica la población urbana superó a la rural en los años 30, y en Europa, hacia los años 50, una reconstrucción posbélica después de la guerra. En América Latina, hacia los años 70, en estos continentes los índices de urbanismo son similares. Quiere decir, en Norteamérica y América Latina tienen un 77% y Europa un 75%. Asimismo, podemos seguir analizando como un estudio especial en África y Asia. En el año 1975, el 25% de la población era urbana, y en 1995 alcanzaban el 35%, y en el año 2005 se estimaba sobre el 40%. De acuerdo con las proyecciones de los demógrafos, el gran vuelco producirá hacia el año 2025. En el año 2025, en el continente norteamericano tendremos una población de 307 millones de habitantes. Y en América Latina tendremos una población de 566 millones de habitantes. Y en Europa se alcanzará a una población demográfica de 572 millones de habitantes. Y en África a 752 millones de habitantes. Asimismo en Asia a 2.507 millones de habitantes. Entonces, en un mundo globalizado y en una explosión demográfica,
vamos a ver lo que se llama los triángulos de crecimiento urbano o entidades económicas subregionales, dependiente de varios países. Por ejemplo, Hong Kong, Cantón, Fujian, Taiwán, Sirojí, que engloba Singapur, Johor, Malasia y la isla de Riau en Indonesia. En cuanto al futuro de las ciudades, podemos decir, referente al tercer milenio, se observan diversas tendencias. Entonces, esas tendencias están relacionadas sobre todo con el tema catastral. Entonces, el tema catastral está ligado directamente al crecimiento demográfico de las ciudades y las tendencias que cada ciudad va teniendo como crecimiento poblacional. Entonces, en este momento esas tendencias se describen de la siguiente manera: la urbanización del planeta es un hecho cierto. Se reforzará la interacción entre crecimiento urbano y globalización como un proceso múltiple que aproxima a los países, las ciudades y las gentes, aumentando la circulación de bienes y servicios, capitales, tecnologías e ideas. Asimismo, las ciudades más importantes del mundo han llegado al primer plano porque desempeñan funciones espaciales en la economía mundial, y lo otro es que para otras ha abierto nuevas expectativas y las ha enriquecido. Son muchas, especialmente en África, las que están quedando marginadas fuera de lo que denominamos ciberespacio y no disponen de infraestructura necesaria para integrarse a la economía mundial. Es el caso de nuestra ciudad de Lima. En estos últimos 10 o 15 años hemos tenido un cambio muy importante, sobre todo gracias a las inversiones en temas de infraestructura y también en el tema inmobiliario. Hemos visto inversiones en el tema inmobiliario, una serie de inversiones que han modificado el desarrollo de la ciudad y sobre todo en una tendencia de modernización. Ahora tenemos urbanizadoras, un número de urbanizadoras que están cambiando el modelo de ciudad y el planeamiento urbano desde el campo privado y también con las grandes tendencias de los grandes supermercados, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está generando un cambio tanto dinámico de inversión de capital como también en el tema de infraestructura. Lo que el Estado en estos momentos está teniendo como una de las deficiencias de poder avanzar en el tema de infraestructura, sobre todo en el tema de transporte, en el tema de redes de alcantarillado, ¿no? El crecimiento de la ciudad ha dado como pie a que muchas redes de acá a unos años o quizás ya en poco tiempo estén colapsando por el tema del uso de muchos, del crecimiento vertical que se está impulsando a nivel de infraestructura y sobre todo a través de la inversión privada. La otra tendencia es la autonomía municipal. El tema de la autonomía municipal es la devolución del poder y de las responsabilidades a las autoridades locales y a la sociedad civil a través de la participación ciudadana. Quiere decir que es importante que los gobiernos locales, como representantes auténticos desde una elección popular, respondan a la sociedad como corresponde dentro de los mecanismos de gestión y sobre todo dentro de las normativas que la ley los
los, digamos, tienen como norma para proceder a poder complementar y brindar servicios adecuados a la comunidad. Y por el otro lado, el gobierno municipal tiene que responder con eficiencia, tiene que responder con técnica, tiene que responder con un planeamiento urbano adecuado. Pero sin embargo, hasta el momento tenemos deficiencias y observamos ciertas particularidades todavía que no alcanzan esas metas adecuadas que la gestión municipal como gobierno local y también como gobierno regional deben implementar en cada uno de sus territorios. Entonces, pasando al otro concepto, vamos a definir qué cosa es una ciudad. Después de haber hablado un poco de las megalópolis y del crecimiento demográfico y el tema de infraestructura, vamos a ver lo que es qué cosa es ciudad. La ciudad involucra directa y propiamente el tema catastral. Entonces, como tema catastral, tenemos que definir primero qué cosa es una ciudad. Entonces, una ciudad contempla dos aspectos: el tema como ciudad y otro tema como forma del paisaje y otro tema como función de estructura. Esas definiciones con el tiempo han variado, sobre todo analizando y contextualizando el tema histórico-cultural, porque toda ciudad siempre tiene el objetivo fundamental de centrarse en principios importantes como es el principio cultural y el contexto histórico. Toda ciudad tiene historia y toda ciudad tiene una cultura. Es como la ciudad limeña, ¿no? Tiene una historia y tiene una cultura. Entonces, para esto, por ejemplo, Aristóteles, ¿qué nos decía? Nos decía, la ciudad es la multitud de ciudadanos capaz de gobernarse por sí misma, de bastarse a sí misma, de procurarse en general todo lo necesario para la subsistencia. Quiere decir que el ciudadano solo existe en democracia. Nosotros podríamos resumirlo en una sola idea: el ciudadano de la ciudad. Es por eso que nace el concepto de convertir a las personas en buenos ciudadanos. Ese es lo urbano, eso es lo esencial, sobre todo construir ciudadanía en las personas, que hoy por hoy se ha perdido. Y también tenemos que ligar a ello la participación legal en la gestión política administrativa a través de su derecho a voto. En el siglo XVIII, Richard Cantillon, un economista y banquero, expresaba que toda ciudad es un espacio económico de aglomeración y escala, y entendió la dinámica de crecimiento urbano asociando a los flujos monetarios entre las ciudades. Pero en cambio, Henry Pirenne, historiador de la escuela marxista, sostuvo: en ninguna civilización la vida ciudadana se ha desarrollado con independencia del comercio y la industria. Quiere decir que hay una unión, una afinidad entre todos estos conceptos. No está desligado el tema de independencia, comercio e industria. En otras palabras, el desenvolvimiento de la persona con muchas de sus necesidades y también muchas de sus aspiraciones. Y los mercaderes nómadas desde el siglo XX se establecieron en puntos estratégicos de las rutas comerciales, en un mercado rural, un monasterio, un castillo, donde encontraron protección. Con el tiempo
el lugar se convirtió en lugar de centro de grandes transacciones. Sobre todo en polos de desarrollo para el campesinado, donde al vender sus productos del campo y adquirir productos manufacturados, los establecimientos permanentemente de estos mercaderes constituyó el embrión, dejando los trabajos agrícolas, se convirtieron en manufactureros. Al final, una muralla se levantó para defender el conjunto, de manera que el barrio de mercaderes se convirtió en un nuevo burgo. Vamos a también revisar otro concepto de Helio Navarro, profesor de Geografía Urbana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, y aporta otras definiciones referente a la ciudad. Para Alfonso X, el sabio de la ciudad, es todo aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabatales en los edificios que se tiene con ellos. La definición se refiere a una ciudad medieval que está rodeado de muros que la protegen de los peligros y las amenazas exteriores. Eso eran las edificaciones en aquellos tiempos, muros que encerraban como castillos, y ese era el tipo de infraestructura que en aquellos tiempos se desarrollaba. También Alberti, desde el punto de vista de la arquitectura y el arte, expresaba que la grandeza de la arquitectura está unido a la de la ciudad, y la solidez de las instituciones se puede medir por la solidez de los muros que lo cobijan. Esto es un concepto muy importante, porque la ciudad también es una arquitectura, es un diseño. Tanto el diseño de cada una de las unidades de vivienda, como también los elementos esenciales complementarios, son diseños que están intrínsecamente vinculados para el tema catastral, como es el unidad lote y la unidad equipamiento urbano. Entonces, es muy importante subrayar esta definición de Alberti cuando nos dice: la arquitectura está unido a la ciudad, y también la solidez de sus instituciones. Quiere decir, cuando existe una ciudad muy bien planificada, tiene que también tener un gobierno muy ordenado. Y gracias a esa vinculación, obviamente, se lleva al éxito y al desarrollo. Vidal de Blaché expresa otro concepto muy interesante. Nos dice: la naturaleza prepara el sitio y el hombre lo organiza de tal manera que satisfaga sus necesidades y sus deseos. Este concepto implica la aspiración, implica la organización, implica el deseo del ser humano de vivir desde su unidad de vivienda hacia la unidad de conjunto. Y creo que eso nos falta construir, nos falta edificar. No hay una unidad desde la unidad de vivienda hasta una unidad de conjunto. Hoy por hoy, todo el mundo vive en un ambiente cerrado, y sale hacia afuera. Muchas veces la vinculación es muy cortado, o en todo caso no es muy vinculado, porque cada uno vive sus preocupaciones, cada uno vive sus problemas, cada uno vive sus necesidades, y no se vincula al resto. Entonces no se lleva esa unidad que nos indica
la unidad vivienda a la unidad total de conjunto, ¿no? Lo otro, desde una óptica de la sociología, para Mumford, la ciudad es la forma y el símbolo de una relación social integrada. También es otro de los conceptos que nos puede decir: la ciudad es una forma civilizada de vivir y también es una relación interactuante dentro del aspecto de la persona con la familia y también con los que lo rodean. Y lo otro, podríamos decir y subrayar la palabra del poeta Walt Whitman: la ciudad, la más importante obra del hombre, lo reúne todo. Creo que es un concepto muy interesante, y sobre todo cuando indica la descripción de un poeta, cómo se inspira a llamar que una ciudad es muy importante, sobre todo hecho por el hombre, y que debe reunir a todos. Pero sin embargo, hoy por hoy no es esa relación, sino es una relación distinta, es una relación dividida, no nos reúne a todos, sino estamos desvinculados. Entonces, lo que tenemos que construir en el tema de catastro es saber conllevar a un momento mucho más importante, no solo desde un punto de vista técnico, sino vincular a las personas, su unidad de vivienda y de todo el conjunto hacia una unidad de desarrollo, hacia una unidad de pensamiento, hacia una unidad de aspiración, tanto desde lo personal hasta lo social, y también obviamente desde las autoridades quienes administran la ciudad. A eso tenemos que orientar con el tema catastral. No solo es desde el catastro decir 20 metros cuadrados o indicar este lote es rectangular, este lote es cuadrado, este lote tiene 5 o 6 pisos. No solo es un tema frío técnico. Hay que orientar a un medio, a un valor humano, a un valor social, obviamente vinculado al valor técnico. Entonces, el desarrollo de la ciudad podemos abordarlo desde los ángulos distintos. La ciudad se estudia como sistema, porque el conjunto de ciudades o de elementos de una ciudad tienen una relación entre sí y también están interrelacionados. 2. La ciudad en relación con la región donde está ubicada. Obviamente una ciudad que tenga un aporte importante, un desarrollo importante, va a ser un referente frente a otras ciudades. Entonces nos dice, es una perspectiva externa mediante la cual se estudia la ciudad con relación con la región donde está ubicada, ciudad o área. La ciudad desde una perspectiva multidisciplinar, quiere decir desde muchos de sus aspectos de desarrollo económico, social, político y técnico, podríamos también tomar como otro de los elementos importantes, ¿no? Sistema urbano de la red urbana. Son términos sinónimos, ya que podemos hablar de un sistema urbano o red urbana provincial, autonómico o nacional, ¿no? Con ambos términos, las ciudades se organizan jerárquicamente. Entonces, en ese sentido, el sistema urbano podemos aplicarlo a un conjunto de ciudades o a una ciudad.
Como primer aspecto podemos desarrollar el sistema urbano como conjunto de ciudades. Quiere decir, un conjunto de ciudades constituye un sistema urbano. Quiere decir, en una región, en una provincia o una interrelación o flujos entre ellas. Sobre todo cuando tienen una función referente a una distancia, servicios y número de habitantes y de la infraestructura de transportes y comunicaciones que faciliten las relaciones sociales y económicas entre ellas. Por ejemplo, el sistema urbano español hoy, en la medida en que articula y potencia sobre todo las actividades económicas y sobre todo básicas para el desarrollo y modernización de su territorio, ya que las ciudades marcan la pauta de la industrialización y de la terciación respecto de nuestra economía y por tanto su desarrollo. Las ciudades que se localizan fuera de los ejes de comunicación primarios y secundarias se aíslan de los flujos y reflujos económicos, políticos o culturales, y ralentizan su desarrollo y reducen los servicios que pueden afectar a sus habitantes. Entonces, toda ciudad está vinculada a su desarrollo de infraestructura, comunicación y sobre todo al aspecto económico. Atendiendo a los diferentes tamaños de ciudades, podemos decir lo siguiente: se clasifican en diversos tipos, ¿no? Habíamos hablado de los megalópolis, ¿no? Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de ciudades. Un sistema monocéntrico primado, un sistema monocéntrico equilibrado y un sistema policéntrico que indica tres aspectos importantes y sobre todo tipos de ciudad. El monocéntrico primado es un tipo de ciudad que tiene sobre todo importancia demográfica. A este tipo responden ciudades obviamente de otras regiones que tienen mayor demografía. Obviamente la ciudad de Lima y las ciudades que están en nuestro país responden a un sistema monocéntrico primado. Y otro sistema monocéntrico equilibrado responde sobre todo a un sistema compensado entre la importancia con otras ciudades de tamaño relativamente alto, ¿no? En este caso, por ejemplo, Lima, ¿con quién podríamos equilibrar? Podríamos equilibrar de repente con Arequipa o de repente con Chiclayo, aparentemente un cierto equilibrio, pero obviamente Lima es una mega ciudad, ¿no?, que tiene una mayor explosión demográfica. Un sistema policéntrico estaría relacionado a dos ciudades comparativamente que comparten liderazgo en todo su sistema. Entonces, tendríamos que evaluar qué ciudades están liderando en el Perú el desarrollo muy importante. Lo que sí podemos decir, tomando como distritos en Lima, catastralmente ya compiten, por ejemplo, la ciudad de Miraflores, Surco, San Isidro, están desarrollando un catastro muy integrado, están desarrollando ya hace muchos años el tema de evaluación catastral, y podemos decir que esas ciudades ya tienen una gran experiencia de integración y sobre todo de atención de múltiples necesidades que quizás no están resueltos en un 60-70%, pero sí ya tienen información que pueden manejar y están desarrollando con ese objetivo de poder desarrollar una mejor satisfacción de sus habitantes desde sus gobiernos locales y sobre todo con información principal de tema catastral.
Un sistema urbano óptimo. ¿A qué llamamos un sistema urbano óptimo? Quiere decir que podemos tener ciudades de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. ¿Qué condiciones favorece para que estas ciudades tengan un óptimo y un sentido equilibrado? La creación de mercado de trabajo es un aspecto muy importante para tomar como un sentido óptimo. Lo otro es la presencia de mercado de productos más o menos diversificados y con alta capacidad de compra. El otro factor es diversificación y escalonamiento de los servicios, abaratamiento de los costos, la generación y difusión del cambio técnico y cultural. Otro de los aspectos es un sistema urbano descompensado de población y actividad incurre en las deseconomías externas, mermando el bienestar de la población y encareciendo la actividad económica. La congestión de las infraestructuras, ese es un aspecto muy importante, sobre todo para el tema catastral, porque si empezamos a analizar el tema de infraestructura o la congestión de infraestructura en un punto, obviamente acá tenemos una primera evaluación: pérdida de tiempo, mayor costo energético, etc. En el tema de infraestructura, por ejemplo, las vías principales de la ciudad de Lima ya se encuentran en un estado de colapso generalizado. Las rutas de transporte que en estos momentos se transportan en horas punta de la mañana o de la tarde ya se encuentran en una crisis total. Entonces existe un gran problema en el que está implosionando la ciudad de Lima, ¿no? Y sus distritos. No tenemos vías, sobre todo de traslado y rutas importantes que puedan dar velocidad y dinamismo a la economía. Y sobre todo tenemos una gran pérdida de tiempo. Como segundo tema, otro de los problemas, obviamente hay costo energético, hay una deficiencia de rentabilidad económica, ¿no? Y lo otro, en el tema de infraestructura de ciudad, podemos decir que las vías de transporte o las vías principales en estos momentos están siendo deformadas desde un punto de vista de diseño arquitectónico. Ya la ciudad se va deformando en ese diseño arquitectónico. El otro tema que podemos definir es el tema de contaminación, ruido, deterioro del hábitat. Obviamente si hacemos una valoración, podríamos decir que estamos en la línea roja. Carestía del suelo y la vida, especulación inmobiliaria, también es otro de los grandes factores que como ciudades estamos prácticamente haciendo una línea de emergencia con respecto a una línea roja. Las bolsas de marginación, pobreza y delincuencia es el aspecto más fundamental que en este momento la ciudad de Lima ya tiene desde ese punto de vista de infraestructura, ¿no? Y creo que el aspecto de seguridad en este momento es uno de los puntos más urgentes que tiene como ciudad nuestra ciudad de Lima. Un sistema urbano débil, bien sea por poco poblado o por el deficiente articulación entre ciudades. Esto se está abocado a su decadencia. El concepto de sistema urbano es aplicado sobre todo a una ciudad que nos describe y estudia tanto su forma o paisaje urbano como sus funciones. Desde el punto de vista de forma, el paisaje urbano es un resultado de la interacción de tres variables. Primero, el plano,
Segundo, el uso del suelo. Tercero, la edificación. Las tres varían con independencia entre sí y dan lugar a una variedad infinita de escenarios urbanos o paisajes, y sobre todo cada una de ellas, tanto el plano, el uso del suelo y la edificación, debe ser analizada en forma personalizada, debiendo establecerse la correlación existente para lograr una síntesis de paisaje urbano. Desde el punto de vista de la forma, tenemos que ver esa relación de plano con el uso del suelo y la edificación. Y también desde el punto de vista del plano tenemos que revisar sus unidades morfológicas, quiere decir la topografía, y las variables que afectan el plano. Y desde el punto de vista del uso del suelo tenemos que relacionar la unidad en la ciudad, las variables que afectan al uso y también la edificación con las etapas de construcción. Y todo ese conjunto vamos a tener como un resultado. El resultado es el paisaje urbano. En otras palabras, el diseño de la ciudad. Ahora vamos a tomar la función. La función urbana. La función urbana viene dada por las actividades que desempeñan el mayor número de habitantes y que rebasan los límites de la ciudad, sobre todo en bienes o en servicios, en beneficio de la región o de otros núcleos urbanos de la red, ya sea en el ámbito provincial, nacional, continental o mundial. En lo que respecta a la función, que se enmarca en el proceso producido en la estructura urbana, con su identidad propia, tenemos que analizar la actividad principal o las actividades que cumple la ciudad, pero que por su magnitud o importancia se convierten en funciones o funciones. Entonces la función está relacionada a la actividad que cumple, al rango de esa actividad, y el rango de la actividad al papel de la organización regional, y relacionado el rango a la esfera de la influencia de la ciudad-región, o también relacionado a la competencia y o equilibrio, y como resultante es la estructura urbana. Entonces, acá haciendo un resumen, la forma de la ciudad va a estar relacionado al plano, uso de suelo, edificación, y también en ese mismo nivel vamos a relacionar la función de la ciudad relacionada a la actividad que cumple y al rango que cumple como una de las partes importantes como ciudad. Y también podemos decir estas relaciones entre unidad en la ciudad, etapas de construcción, papel en la organización regional y también relacionado a la esfera de influencia de la ciudad o región, juegan un rol importante con las variables del uso del suelo y también con la competencia y equilibrio. Y estos van a ir interrelacionándose con el paisaje urbano, la estructura urbana y el sistema urbano. Muchas gracias. Creo que es un tema muy importante conceptuar el tema de ciudad y relacionar uno con la explosión demográfica, su crecimiento tanto en función y forma. Es lo que hemos podido definir de estas ciudades. Y a partir de ahí, obviamente, el tema catastral es un tema muy importante que sobre todo en todas las normativas de las municipalidades ha estado permanentemente vinculado, sino que no ha tenido la vigencia necesaria para poder desarrollar esos instrumentos
que están dados vía norma, y cada ciudad en la que hemos podido desarrollar catastro, las unidades catastrales o las áreas técnicas de catastro, tanto de las municipalidades como de las regiones, o incluso de las mismas municipalidades provinciales, se encuentran todavía en un estado muy incipiente, diríamos, sin un buen nivel de desarrollo. Porque no solo decir que hacer catastro es hacer planos, es tomar datos, es tomar ciertas informaciones. No, el catastro conlleva a un objetivo fundamental, que lo acabamos de ver. Se relaciona desde lo social, individual, de conjunto, de ciudad y por último de persona. Y sobre todo que el catastro debe conllevar a integrar en todo su conjunto y en todos sus elementos, sobre todo para la felicidad y sobre todo para reivindicar el desarrollo y la relación de la persona humana en todas sus necesidades y en toda su felicidad de conjunto. Muchas gracias, señores, por esta exposición. Muy buenas tardes.